Para la confección de nuestro modelo de falda, una vez que tengamos nuestro lienzo delantero cortado completo y 2 lienzos del patrón trasero con la pestaña que vamos a utilizar para el cruce de botón y la pieza de nuestra pretina, vamos a comenzar con el proceso de preparación primero de las piezas para poderlo ensamblar. Primero vamos a empezar con la parte de la pretina. Tenemos lo que es la pretina cortada. Una vez que ya la tenemos cortada de 12 centímetros de ancho, vamos a entretelar la pretina con pellón. La vamos a doblar por la mitad a todo lo largo de la pretina. Esto es ya prepararla para posteriormente pasar al ensamble en la falda. Ahora, en el caso de que lo vayamos a confeccionar con máquina recta, todo el costado y la parte central de nuestra pieza del patrón trasero, en los costados vamos a colocar bies para que tenga un acabado en bies. Lo mismo para la segunda pieza del talle del patrón de la falda trasera, igual colocamos bies por el extremo. Y de igual manera en la falda delantera, en el contorno, en el costado, colocaríamos bies para la falda. Solo en los costados, en la línea de la cintura y en el ruedo de la falda no vamos a colocarlo, entonces en los lienzos, solo en los costados colocamos bies. Una vez que hemos colocado el bies en nuestras piezas, vamos a prepararlas para el cruce en la parte posterior. Vamos a doblar primero a la altura de donde se encuentre el centímetro. Doblamos la falda 1 centímetro dentro del margen de costura, planchamos y ya que hemos planchado hasta el margen de costura, doblamos a la mitad y planchamos. Doblamos para que nos quede el doblez hacia adentro y volvemos a planchar la pieza para que quede el cruce de botón. Bien, dicho sea de paso, en esta parte de la pieza el bies solamente llega hasta la parte de arriba. En esta pieza no lo vamos a colocar hasta abajo, solo hasta la parte de arriba, donde viene la aletilla del cruce. Hasta ahí solamente, ya que lo demás va envuelto, entonces no requeriría el bies. Ya que tenemos esta parte realizada en uno de los lienzos, tenemos el lienzo contrario de la misma parte trasera de la falda. En este caso la pieza la vamos a doblar con 1 centímetro hacia adentro únicamente. Un centímetro hacia adentro, lo vamos a doblar a la mitad únicamente y hasta ahí. Ahí sí va a llevar bies en la parte de abajo porque estaba expuesta para lo que sería la confección. Bien, en el caso de que vayamos a trabajar con over el armado de nuestra prenda, vamos a colocar, para no orlear toda la pieza, vamos a colocar over en la parte central del lienzo trasero. En ambos lienzos colocaríamos over solo en el lienzo trasero, en la parte central y nada más. Una vez que ya tengamos esta parte de la pieza, vamos a comenzar a armar nuestro modelo de prenda. Una vez que ya tengamos los lienzos orleados, toda la parte interna porque solamente va doblado hasta la mitad, o con bies en el caso de que le coloquemos bies en esta zona, y del otro lado de igual manera overleado en la parte de arriba, a excepción en la línea interna porque estaba oculta. Planchamos bien nuestros lienzos para evitar que nos lleguen a quedar un poco chuecos.
Y nos vamos a pasar ahora a realizar un pespunte en la máquina recta por toda la orilla del trazo, por donde está el doblez. Primero en la parte lateral solamente, en la parte horizontal no, solo en la vertical vamos a bajar una costura lo más prolija posible, y del otro lado de igual manera una costura únicamente en la línea vertical. Esto lo vamos a hacer en ambos lienzos por separado antes de pasar a la parte del ensamble de la parte posterior. Entonces, una costura en recta a la orilla del lado de donde se encuentra la esquina del tejido que doblamos, todo por la orilla una costura. Para evitar que nos quede chueco, lo que podemos hacer es alfilerear la piececita y por la parte de adelante con la máquina, para poder manipular con mayor facilidad y precisión en que se vea derecho por la parte frontal. Por la parte frontal pasamos la máquina de esta manera para hacer la costura en el costado de nuestro trazo, y lo mismo al lado contrario. Una vez que tenemos nuestra pieza cosida, en este caso la pieza interna la tengo con recta, en caso de que no quieramos que la parte delantera se llegue a ver pues la costura, aquí todavía le falta una planchada para sentar la costura que se acaba de realizar por dentro, podemos realizar por dentro una costura invisible con la finalidad de que no se vea por la parte delantera la costura. Y cuando trabajemos faldas y no querramos que se vea una costura por la parte delantera, podemos realizar una costura a mano invisible por la parte interna en la pieza, para evitar que nos quede pues aquí la parte delantera o la parte frontal con la costura, si no queremos que se llegue a observar esta parte al momento de que armemos la falda. Bien, ahora una vez que tenemos esta parte, vamos a marcar la altura en la que va a llegar el cierre. Recordemos que en la parte de arriba también tenemos la pretina, y la pretina va a llegar con el cierre hasta arriba. Entonces vamos a situar nuestro cierre. El cierre en la parte de arriba tiene un espacio donde ya no tiene los dientes y llega el tope. Esa parte tiene que sobresalir ligeramente, con la finalidad de que mi cierre, mi tope, llegue exactamente donde comienza mi pretina. Si me llegara a quedar un poco más abajo, también es válido. Aquí la cuestión es de que hay que poner un broche, un ganchillo, para poder fijar la pretina en la parte alta y evitar que se abra. Aunque lo más sencillo o más recomendable es que lo subamos a la altura del tope. A esa altura tiene que llegar en donde está la pretina, para evitar a lo mejor llegar a poner un broche en la parte alta. Que aún así el broche sigue siendo algo opcional para darle mayor seguridad en la parte de la pretina a la pieza de la falda. Bien. Vamos a situar entonces nuestra pretina, situamos nuestro cierre, marcamos el largo del cierre que hayamos comprado, ya sea de 12, de 15, en este caso es un cierre un poquito más grande, y va a llegar, lo podemos poner con un alfiler hasta donde está el tope del cierre. Hasta ahí es donde va a llegar la marca, y el resto ya quedaría debajo de la pieza. Ya que tenemos la marca realizada de nuestro cierre, vamos a colocar el derecho de la tela hacia adentro, y a partir de donde colocamos el alfiler hacia abajo, vamos a hacer una costura que cubra ligeramente 1 centímetro abajo de donde está nuestro pliegue que hemos marcado. De donde ponemos nuestro alfiler hacia abajo, cosemos en recto 1 centímetro abajo de donde quedó el doblez de la pieza. Una vez que hemos realizado nuestra costura hasta el punto del centímetro adentro de nuestro trazo, nuestro lienzo trasero, vamos a quitarle un poco los hilos para que no nos estorben un poco al momento de continuar con la pieza armando.
Vamos a ocupar la plancha. Para ello, primero, nuestras piezas van a quedar encimadas por la parte interna para hacer el pliegue del cruce que tenemos aquí en el modelo de la pieza. La pieza que va encimada hacia el lado contrario, vamos a hacerle un piquete donde terminó nuestra costura ligeramente arriba y la vamos a abrir. Para ello vamos a utilizar la plancha para aperturar nuestra costura y fijarla con el vapor. Bien, hacemos un piquete y abrimos la pieza. A voltar por la parte delantera, hay que asentar bien la costura para que nos quede bien abierta esta parte del lienzo, y de igual manera podemos hacer de una vez la fijación de la costura anterior que habíamos realizado en la parte de los lienzos abajo en el cruce. Un poquito la tela. Para que se seque la tela. No estaba tan caliente la plancha. Bien, ya que tenemos la parte de la costura abierta en la parte de arriba de nuestra prenda, ahora vamos a hacer una pequeña fijación en la parte de abajo. ¿Cómo vamos a fijar este cruce? Con una costura en diagonal desde el punto donde termina la costura, en diagonal, para fijar el cruce de la falda en la parte de abajo. Entonces cosemos en diagonal varios remates. Estos remates que vamos a marcar aquí en diagonal es para evitar que se nos abra el cruce de la falda en la parte posterior. Bien, aquí ya tenemos lo que es la costura en el lienzo. Es una pequeña costura en diagonal para fijar el cruce de la parte posterior de la falda. Importante que esta costura quede lo más derecho posible, es decir, todas las puntadas que rematemos en esta zona queden lo más precisas posible, juntas, para evitar que se vea una más arriba, una más abajo, y entonces reduce la calidad de su prenda. Importante que entonces esta costura nos quede exactamente bien encimada una a otra, para evitar de alguna manera que nuestra pieza reduzca su calidad de manera visual. Bien, vamos a la siguiente parte, que ahora es la parte del el armado de la falda en los costados. Antes de ello tenemos lo que es las pinzas. Recordemos que nuestra pinza se encuentra situada a 12 centímetros de arriba a abajo en el lienzo. Lo que podemos hacer en caso de que no lo hayamos marcado al principio de nuestro trazo, como en el caso de la blusa, que también marcamos la pinza, vamos a utilizar nuestro trazo de la falda, lo situamos de manera centrada en el punto bajo de la pinza, colocamos un alfiler y botamos nuestro lienzo. De esta manera, donde queda ensartado el alfiler es el punto más alto de la pinza. Marcamos con el lápiz de greda el punto más alto de la pinza en nuestra falda, y en la línea de la cintura marcamos el ancho de pinza, que en este caso el ancho de pinza de nuestra falda es de 1.5 a cada lado. Bien, marcamos ya sea con los piquetes o con la greda, bien, para marcar el punto de doblez de nuestra pieza. Entonces, antes de armar nuestra pieza con la parte delantera de la falda, armamos lo que sería la pinza.
Lo mismo que estamos haciendo ahorita con la pinza en la parte trasera, si la falda delantera va a llevar pinza, entonces también realizamos la costura de nuestras pinzas. Recordemos que para armar la pinza de manera natural, vamos a colocar nuestro lienzo de tela en dirección de la parte más ancha a la parte más delgada. Tenemos nuestra aguja en la máquina. Esta punta de la pinza debe no quedar derecha, sino en dirección al punto donde se encuentra la aguja, para que vaya entrando y saliendo de manera natural la pinza y evitemos que se nos aglobe en esta zona. Ya que tengamos nuestros dos lienzos con las pinzas armadas, tanto lienzo delantero como la unión de nuestros lienzos traseros, vamos a unir el costado. Colocamos nuestras piezas de la falda y por costado vamos a unir nuestra costura en la over, en caso de trabajar con over, o si lo estamos realizando en recta y tenemos aquí lo que es el bies, vamos a coser el bies, pero lo vamos a aperturar, va a quedar abierto. Si es con over va a ser una sola costura cerrada en ambos lados. La parte central de nuestro lienzo trasero todavía no está terminado, ya que aquí nos faltaría colocar la parte del cierre. Entonces todavía nos falta el cierre. Vamos a colocar primero la costura de los costados y de ahí checamos cómo vamos a colocar el cierre. Bien, ahí ya tenemos la costura en el costado. En este caso la trabajamos con over, si lo tenemos con recta. Recordemos que tiene bies en la orilla de la falda, entonces como abrimos aquí la costura en la parte central, así también tendríamos que abrir en el costado nuestras costuras para que quede una de cada lado y no sintamos que queda demasiado grueso hacia un solo costado, sino que queda cargada una de un lado y otra de otro, bien planchadito con lo que sería el bies. Prácticamente todas las que vemos hasta aquí en over son las piezas que estaríamos viendo con bies. Esa sería como la diferencia en nuestro lienzo. Esta sería la parte trasera y esta la parte delantera de la falda. Vamos a pegar ahora lo que sería la pretina. Para pegar la pretina, en este caso la vamos a hacer oculta, no queremos que se vea por la parte delantera una costura. Entonces lo que vamos a hacer es, primero vamos a pegar la pretina por la parte frontal de la tela, no por el revés, sino por la parte frontal. Vamos a coser la pretina a 1 centímetro. Todo el contorno desde la orilla nos vamos a ir a 1 centímetro hasta llegar del otro lado. Bien, cara delantera con cara delantera, revés quedaría por la parte exterior. Bien, cosemos a 1 centímetro y pasamos a el armado con el cierre. Antes de pasar también al armado de cierre, de una vez vemos la parte de abajo cómo quedaría nuestra falda. Vamos a hacer una bastilla a 1 centímetro de grosor. Si no quisiéramos hacerla doble, es decir que quedara doblada completamente y queremos que quede sencillo el cruce, inclusive a lo mejor hasta lo queremos hacer a mano, de hecho yo creo que el terminado a mano también le daría un buen acabado a la falda en la parte de abajo, vamos a colocar bies en todo el ruedo de la falda. En el caso de cuando estamos trabajando con recra, bien, colocaríamos bies por toda la orilla de la pieza, doblaríamos los 2 centímetros y pasamos una costura en recto para fijar. En el caso de que quieramos invisible, cosemos a mano toda la costura del ruedo de la falda también y planchamos nuestro lienzo. En caso de que lo trabajemos con doble costura, doblamos nuestra pieza y pasamos el pespunte.
Hasta aquí ya tenemos cosido solo la parte interna de la falda, ¿ven? Ya le hemos pegado la pretina por la parte externa. Y en la parte de abajo un dobladillo sencillo, en este caso le dejo. Tiene un dobladillo a 2 centímetros. Importante que quede derecho también este dobladillo. Todas las costuras que van por la parte frontal es muy importante que siempre queden lo más derecho posible, ya que es visible y resta calidad a una prenda cuando esta no está armada correctamente. Bien, lo único que nos resta es la parte del cierre. Para ello, antes de colocar la parte del cierre, para hacerlo un poquito más sencillo la parte de la confección, la parte que todavía no hemos cosido y pegado a la prenda de la pretina, le podemos pasar over o le podemos colocar bies en esta zona. Una vez que ya tengamos esta parte con bies o directamente con over, ahora sí vamos a pasar al pegado de nuestro cierre, que es como la parte final que nos restaría de lienzo. Para ello vamos a voltear la falda al revés. Importante, después que ya hayamos terminado la pieza, también deshilarla, dejarla sin hilitos. Por ejemplo, aquí tenemos algunos hilos de las pinzas que se cosieron. Bien, vamos a colocar el cierre de la falda. En este caso mi cierre es un poco grande, entonces lo voy a recortar posterior a que lo haya cosido. Tenemos bien la marca hasta donde llega el doblez de la pretina por la plancha. Entonces hasta esa altura es donde va a llegar nuestra costura en el cierre. Vamos a colocar el cierre viendo hacia abajo, bien en dirección hacia la parte frontal. Lo vamos a situar de donde está la abertura, donde está el tope del cierre, va a llegar exactamente donde comienza la abertura. Lo vamos a coser de este lado. Ya que hayamos cosido de este lado, ahora tomamos el lado contrario de la piececita y lo pegamos del lado contrario. Solo hasta ahí. Volteamos y ahorita vamos a hacer la parte delantera de la pieza para darle el terminado al cierre. Bien, entonces primero vamos a extenderlo un poquito más para que sea un poco más visible. El tope del cierre va a llegar exactamente donde está la abertura. Primero del lado derecho, luego del lado izquierdo, hasta la altura de donde está el doblez de la pieza. Hasta ahí es donde va a llegar nuestro trazo. Bien, cosemos y realizamos ahorita la parte delantera de la pieza y el cerrado de la pretina. Muy importante que en esta parte que vamos a realizar se trabaje con pie de cierre, bien, para que nos quede bien derechita y evitamos que se vea chueco la parte delantera. Ya que hemos pegado el cierre por la parte delantera, ahora vamos a doblar la pretina en dirección hacia arriba. Primero la parte de abajo de la costura, doblamos por la parte interna de esta manera, volteamos la pretina hacia enfrente, bajando el cierre para hacer una costura de este lado, y lo mismo del lado contrario. Doblamos la pretina, las esquinas, ¿sí?, a 1 centímetro y después volteamos hacia enfrente, quedando así el cierre ya cubierto por la pieza de la pretina. Ahora, ya que tenemos esta parte realizada con costura, viene la parte del terminado en el cierre. Para el terminado en el cierre lo que vamos a hacer es cubrirlo del lado derecho, recorriendo ligeramente este doblez hacia el cierre. Y vamos a hacer una costura. Hacemos una costura aquí abajo y dibujamos de este lado una costura pegada para que quede cubierto, y del otro lado
exactamente a la orilla vamos a hacer un pespunte pequeñito. Del otro lado jalamos ligeramente la tela hacia enfrente para cubrir el cierre y hacemos un pespunte de este lado a la orilla del cierre. Y del otro lado, exactamente en la orillita, sin encima, hacemos una puntada para darle el terminado al cierre. Una vez que ya tengamos esta costura, por la parte interna la pretina va a quedar la que ya habíamos cosido hacia arriba y la que viene con bies o con over completamente en plano. Vamos a colocarla así en todo el contorno de la pieza para evitar que se nos mueva. Y por la parte delantera, por la orillita, sin pasarnos, es por el medio de la costura, vamos a hacer una puntada en todo el ruedo de la falda para que nuestra pretina quede fijada por dentro. Y es una costura que vamos a ocultar por toda la orilla. Una vez que ya tengamos la falda con la costura oculta por la orilla, por la parte interna la pretina quedaría fija, ya no se movería y tendríamos nuestra falda terminada. Por último, ya nada más hay que planchar la pieza y eliminar cualquier resto de hilo que tuviéramos. Planchamos completamente y nuestra falda básica ya la tendríamos completamente armada. Este sería nuestro lienzo ya armado de la falda con pinzas básicas. En la parte de atrás tenemos el cruce de botón, el cruce en la parte baja de la falda. Nuestro cruce. Este lo hice un poco grande, pero por ahí el tamaño que nosotros manejamos en nuestro patrón es un poquito más pequeño. Generalmente es a esta altura, es una pequeña abertura. En este caso va a ser un poquito abajo de la rodilla, entonces como es un poquito abajo de la rodilla, le he dejado un poco más amplio la abertura del cruce. Y hasta aquí terminamos nuestra confección del modelo de falda.